En cuanto a la estructura de la obra, al principio la obra expone muchos interrogantes y poco a poco se van abriendo cajas, ¿no? Que dan una pista para llegar al siguiente episodio, a la siguiente escena, de manera que es como un juego de abrir cerrojos para llegar al secreto final. De manera que la estructura quizá podemos decir que bebe un poco de otras estructuras más audiovisuales o cinematográficas, de la naturaleza del thriller, diría yo. Y quizá es esto lo que a los espectadores les mantiene más en vilo, o a los lectores de la obra, que bueno, al principio no sabes hacia dónde va o no sabes por qué te están llevando hacia aquí. Y en ese sentido sí que es un thriller poético y lírico, pero no deja de ser un thriller por su construcción, ¿no? Digamos que bebe más del lenguaje audiovisual. Y por otro lado, a mí temáticamente lo que más me gusta de la obra y lo que los espectadores y los lectores más valoran es la construcción de los personajes y el tema del deseo, ¿no? El deseo es un tema que se ha tratado muy ampliamente y que tiene tantas aristas y tantas variantes que, bueno, para mí ha sido apasionante desarrollarlo. El tema del deseo en todas sus formas y también el tema del perdón. ¿Cuál es la naturaleza del perdón? Si el perdón es algo de ida y vueltas, y cuando uno perdona a otro, en el fondo se perdona a sí mismo, de la carga de lo no perdonado y por último de la resiliencia, ¿no? De la capacidad que tenemos las personas de seguir adelante a pesar de los traumas, a pesar de las dificultades. ¿Qué significa la dramaturgia para mí? ¿Qué significa escribir para mí? Bueno, pues la dramaturgia, el hecho de escribir, hay mucha gente que piensa que escribir es un acto de mostrar algo al mundo, de enseñar su propio yo o de descubrir grandes verdades. En mi caso no es así. Yo me acerco a escribir más bien por lo contrario, para aprender. Como fuente de conocimiento, ¿no? Porque realmente uno acude al ordenador con un montón de preguntas y cuando uno acaba de escribir consigue más preguntas todavía, nunca llega a una respuesta, de manera que quizá escribir es el arte de fracasar o el arte de perder, como decía Elizabeth Bishop, o en mi caso el arte de aprender o digamos de reconciliarse un poquito con la vida. En resumidas cuentas, que para mí escribir quizá es simplemente una manera de transitar, una manera de vivir, una manera de intentar deshacer esos nudos que tenemos sin conseguirlo del todo. Mis influencias, soy muy caótica en cuanto a las influencias, leo prácticamente de todo y de todos los géneros, no solamente teatro, pero se puede decir quizás que en mi manera de escribir confluyen dos vertientes eh, de una manera paralela, ¿no? Por un lado está la vertiente más del diálogo, del humor, y en ese sentido mi teatro es más dialógico, más de lo cotidiano, y me influyeron mucho determinados escritores catalanes en la época de los 90, que fue en Barcelona donde yo estudié. Y por otro lado está la vertiente más lírica, ¿no? La vertiente más de la forma, de manera que ahí mis referentes inexcusables serían Lorca, Federico García Lorca y otros tantos eh, escritores de teatro que también han sido poetas o poetas que se han dedicado también a la dramaturgia, como es el caso, no sé, actualmente en España, podría citar, por decir algunos, Alberto Conejero o incluso Angélica Lidl desde otro prisma, ¿no? Aquellos escritores de teatro que también han cuidado mucho la forma, acercándose al lirismo de los poetas. Entonces, en mi escritura conviven esas dos variantes, al parecer que en apariencia, quiero decir, pueden parecer antagónicas, ¿no? Como es la vertiente más irreverente, más de humor, más de diálogo, y por otro lado, una vertiente mucho más lírica, de un texto más pulido, más dedicado a la forma, más acendrado. Y bueno, ahí estamos, que no acabamos de decidirnos, ¿sí? Con una o con otra.